Shabbat Shalom, ¿cómo están mis queridos hermanos y amigos del canal, de este canal Hadrek Shammai? Bueno, antes que nada quisiera explicar por qué yo levanto videos muy de vez en cuando y no haciendo una rutina como generalmente pueden hacer otros canales de YouTube, y más con lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra del Eterno. Yo necesito sentir la guía y la convicción del Espíritu de decir, este es el momento, Nazareno, de que vos tenés que dar una reflexión o un mensaje de parte del Eterno, y muchas veces no está dirigido solamente a ustedes, sino también a mí mismo, porque el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos que antes de predicar a los demás, nos prediquemos a nosotros mismos, y de analizar o juzgar una situación que lo sea con justicia, con evidencia, por supuesto, pero sin condenar a los demás. Sin condenar, porque todos estamos en un proceso, en un tratamiento. Yo, antes de compartir esta porción de la Escritura, quiero que oremos, porque yo quiero pedirle al Padre de todo corazón que no escuchen ustedes palabras de hombres, sino que sea el Espíritu hablando a sus vidas. Ruego que sea el Espíritu el que los ministre, porque, hermanos, yo no voy a ser hipócrita, estoy en el mismo proceso que todos ustedes, tengo mis altibajos. Hace unos días atrás estuve muy triste, me atacó una depresión, yo no sé si fue más desde el plano espiritual, pero es impresionante cómo nuestra fe está siendo probada, y como dice la palabra, que la fe tiene que ser probada como el oro por fuego, para salir refinado, para ser realmente una fe verdadera en Yahweh y en su Hijo el Mesías Yeshua. Amén. Después de compartirle la palabra que está en la carta de Santiago capítulo 4, le voy a explicar por qué esta porción y qué es lo que yo veo en lo personal. Y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Querido Padre, vengo delante de tu presencia, sobre todo en este día de reposo, un día santo, un día que es apartado para ti, donde sabemos que el Adón Yeshua, tu Hijo unigénito, es el Adón del Shabbat, el Señor del Shabbat, el Señor del reposo. No queremos escuchar palabras de hombres. Por favor, te ruego con todo mi corazón, con toda mi alma, poder expresar en este video lo que tú quieres que oiga el pueblo tuyo, y que realmente genere cambios en nosotros que glorifiquen, santifiquen tu nombre y el nombre del Mesías, aquel que tú enviaste a la tierra, que se hizo carne y sangre para darnos tú una nueva oportunidad y reconciliarnos a través de su sacrificio, de sus méritos, todo lo que está en los cielos y en la tierra, tú nuevamente te reconcilias con ello para demostrarnos una vez más que tú eres un Padre bueno, amoroso, pero que también eres un Padre santo, y que tú no vas a dar por inocente al malvado. Entonces yo te ruego, Abba, que por favor tu morada y la del Mesías se hagan sentir en este mensaje que voy a compartir
a todos los que siguen este canal y que sea para bendición, Abba, y no para destrucción. Te lo ruego, te lo imploro por los méritos y en el nombre, sobre todo nombre, de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor y Salvador y hermano mayor. Amén y amén. Bien. Vamos a leer la palabra que está en la carta de Santiago capítulo 4, donde dice la amistad con el mundo y el juzgar, o el que en realidad el título debería ser el condenar al hermano. ¿Por qué no hay que condenar al hermano? Dice el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlos en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, Él anhela celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero la gracia que nos da es aún mayor. Por eso dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador o al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Elohim, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Yahweh y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá. Fíjense lo que dice acá, es clave. El que condena a su hermano habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar, para condenar, sería la palabra en realidad correcta, a tu prójimo? Realmente el tema de la amistad con el mundo tiene mucho que ver con lo que enseña también Pablo de cuáles son, digamos, los frutos que uno refleja, y a veces lamentablemente pretendemos creernos algo que no somos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay una frase contundente, dice, tus obras son tan fuertes que yo no te puedo escuchar. ¿Qué quiere decir con esa frase? De que reflejan más nuestros frutos que nuestras palabras a la hora de decir si somos o no hijos de Elohim y discípulos de Yeshua. Amén. Y lo digo porque yo soy muy autocrítico conmigo y muchas veces le he fallado muchísimo al Padre.
Y me siento tan indigno, pero tan indigno, que le doy gloria al Padre por eso, porque eso me permite no jactarme ni creerme algo que no debería creerme. En lo único que yo debo gloriarme, como dice el apóstol Pablo, es en el Mesías Yeshua y en sus méritos. ¿Por qué? Porque los méritos de Él me hacen a mí ser justificado ante el Padre. Ahora, eso no quiere decir de que porque soy justificado por los méritos del Mesías, voy a hacer ahora lo que yo considere mejor o lo que a mí me conviene. No. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra a nosotros nos confronta en seguir al Elohim bíblico o al Elohim de nuestras emociones. Y yo no digo que nosotros tenemos que ser robot y que Elohim no tiene emociones, porque la palabra muestra claramente que el Padre tiene sentimientos, que el Padre se enoja. Por eso en un momento dado trató con Israel de una determinada manera, por eso dividió a Israel como la dividió, y también por eso después envió a su Hijo para darnos una oportunidad tanto a Israel como a las naciones. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros parece que nos queremos olvidar de dónde nos sacó el Eterno. Nosotros éramos lo más vil, lo más menospreciado por este mundo. Y sin embargo, el Padre Celestial, cuando vio que nuestros corazones se inclinaron, se postraron ante su Hijo, reconociendo su gloria, la gloria de unigénito, y que necesitábamos de Él, realmente el Padre obró y continúa obrando. ¿A qué se refiere el tema de no hacer amistad con el mundo? A no darle lugar a la cultura del mundo, a todas las mentiras que hoy promueve, que siempre ha promovido el mundo y que cada vez es más fuerte en el plano espiritual, y que hoy lamentablemente se está naturalizando. Para el Eterno eso no es natural, pero para el ser humano que rechaza al Eterno, rechaza las Escrituras, rechaza al Mesías, ya es algo natural, y esto estaba profetizado que iba a ocurrir. Por ejemplo, naturalizar los pleitos, el chisme, la homosexualidad, la pedofilia y un montón de pecados que el Eterno aborrece muchísimo, porque va en contra de todo lo que Él representa. Por eso Él dejó un documento escrito que se llama Torá, y después lo exaltó con los profetas, y ni hablar cuando se manifiesta su Hijo en la tierra, ya que ni con la Torá ni los profetas podía entender en ese momento el pueblo de Israel lo que Dios o el Eterno quería realmente que entendiéramos como humanidad. Y no solamente el pueblo de Israel, sino también las naciones. Por eso dice que nos acerquemos a Elohim, que limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestros corazones indecisos. Yo sé que hay promesas donde el Padre dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, o sea, colaborar. Humíllense delante de Yahweh y Él los exaltará. Humillarse no es solamente llorar y reconocer que somos pecadores, sino hacer el cambio. Pero también reconocer que nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y si el Padre, después de todo ese proceso,
logra ese cambio en nosotros, ¿por qué nosotros empezamos a jactarnos? Es mi pregunta. ¿Por qué empezamos a condenar a otros que pecan de la misma manera que pecábamos nosotros? Y a veces no es que pecábamos nosotros, sino condenar a personas que pecan diferente a nosotros. Si yo estoy todavía en un tratamiento con el Eterno de no ser airado constantemente, ¿por qué yo voy a condenar al mentiroso? O si yo todavía tengo ese adulterio espiritual de darle más lugar a las redes sociales que al Eterno, ¿y por qué yo voy a condenar a esa persona que roba, que es ladrón? ¿Por qué voy a condenar? Si todavía el Padre le permite estar vivo a él como a mí, es porque nos está dando la gracia y la posibilidad a través de los méritos de Yeshua de arrepentirnos y de realmente cambiar y demostrar. Y eso significa Teshuvah, volvernos de todo corazón al Eterno. Yo hace casi 7 días atrás tuve, digamos, un episodio en el Facebook donde se me atacó por decir el nombre del Mesías. Ustedes saben que está muy de moda ahora el tema de si es Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Yahushua. Y yo en lo personal, como siempre le digo a muchos hermanos, yo no le condeno a nadie que dice Yahshua o Yahushua. Tengo una postura personal, pero ¿por qué? Porque me baso en la palabra y en las evidencias arqueológicas que el nombre del Mesías es Yeshua y no Yahushua o Yahshua. Pero tampoco por eso yo voy a condenar a las personas que dicen Yahshua o maldecir ese nombre. Yo creo que nosotros no fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir. Entonces seguimos con esta idea de querer usurpar el lugar del Mesías inconscientemente y ni hablar los que lo hacen conscientemente. Entonces, dice la palabra, hermanos, no hablen mal unos de los otros. El que habla mal de su hermano, habla mal de la Torá. Entonces, a veces, bajo el criterio de querer defender la Torá, la terminamos transgrediendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal del prójimo. Y nosotros, como dice la palabra aquí en Santiago, no somos jueces. Vamos a leer como dice acá. La palabra dice, el que habla mal de su hermano, juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. ¿Nosotros somos juez de la Torá? Mi pregunta, ¿somos jueces de la Torá? ¿Tenemos esa facultad, ese atributo? No. Entonces, ¿por qué hablamos mal de los hermanos? Si yo a vos no te condeno por decir Yahshua, ¿por qué vos a mí me condenás por decir Yeshua? Y yo te puedo dar muchos argumentos de que el nombre del Mesías es Yeshua y no Yahshua, mas sin embargo no te estoy condenando, ni te estoy mandando al infierno, ni te estoy diciendo que el Eterno te va a destruir, ni te deseo lo peor, ni te digo falso profeta, ni hijo de Satanás. Pero a mí lo que me llama poderosísimamente la atención es que cuando yo digo Yeshua, gente que dice ser creyente me ataca de una manera, me condena de una manera. ¿Y saben quién es el que condena y acusa? Satanás.
Entonces, cuando el río suena, es porque algo está ocurriendo. Yo a esta persona recuerdo que dije, digo el nombre de Yeshua y saltan los demonios. Automáticamente lo tomó para él y me dijo a mí que yo era un demonio. Blasfemó contra el nombre del Mesías, dijo, pero palabras irreproducibles con el nombre de Yeshua. Y lo mismo me pasa cuando escucho personas que hablan mal del nombre de Jesús. Es impresionante. Parece que se olvidaron de que ellos fueron cristianos y que en el nombre de Jesús se olvidaron de que se fueron muchos demonios de sus vidas, que ya habían dejado de estar cautivos o atados al pecado del tabaquismo, del alcoholismo, de la homosexualidad. Se olvidaron, parece. Entonces yo no entiendo, hermanos. Si Santiago, el apóstol Santiago Jacob, conocido más como Jacob en el nombre original, dice que nosotros no somos los jueces de la Torá, ¿por qué nos comportamos como tal? Este mensaje no es solamente para ustedes, sino es una autocrítica que hago como cuerpo del Mesías. Por algo Pablo habla muchísimo en la carta a los Corintios esto del tema de la madurez en la fe. No que yo soy Pablo, no que yo soy de tal persona, no que yo... Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Si nosotros queremos ser radical, seamos radical en el amor, en la misericordia, que es lo que más demanda el Eterno de nosotros, y no tantos sacrificios. Misericordia quiero, dice el Eterno, y no sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo una vez y para siempre su Hijo unigénito, para que nosotros, como Israel, nos acerquemos a Él. Limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones y reconozcamos que dependemos de Él todos los días y por supuesto de su Hijo, porque Él es el único mediador entre el Eterno y nosotros. Entonces yo no entiendo por qué esa obsesión inconsciente de querer condenar, de volverse uno tan radical. Hay gente que está más preocupada por cómo se pronuncia el nombre del Mesías o del Eterno, del Padre, en vez de preocuparse quién es el Eterno y quién es el Mesías. Y yo veo personas que tienen en claro, por ejemplo, que el Mesías no es el Eterno y aplaudo porque eso lo dice la palabra. No, hacen más doctrina del nombre de lo que dice realmente el Mesías que tenemos que hacer. Entonces, dejemos de condenar. Nosotros no fuimos llamados para condenar ni juzgar apresuradamente. Lo dice las Escrituras, las cartas de los apóstoles. Yo sé que la Torá es preciosa y que cuando uno se le revela de que toda la Torá sigue vigente, bajo el nuevo pacto, por supuesto, y las promesas que son mejores en el Mesías que el anterior, porque lo dice la Escritura, pero parece que olvidamos un montón de cosas. Sobre todo, darle el lugar y el respeto que se merece el Espíritu Santo, el Ruach de Elohim, el Ruach de nuestro Padre Celestial único, Elohim. Yahweh Sebaot, santificado sea su nombre. Entonces, ¿por qué esa obsesión? Muchos decimos que no somos nicolaitas, pero en la manera que nos comportamos cuando hay otro hermano que está en un proceso, demuestra que también somos nicolaitas. Y eso Yeshua lo aborrece con toda su alma, porque queremos imponer
nosotros no vamos a imponer nada. El único que da convicción de verdad es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, y siempre basado en la palabra. ¿O ustedes creen que el Espíritu Santo se va a ir en contra de la palabra cuando fue Él mismo el que inspiró a los profetas y apóstoles a darnos a conocer el documento escrito que dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará? Otra de las cosas que a mí me hace mucho ruido, que algunos dicen, yo estoy teniendo cambios, y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Sí, es verdad, yo no voy a negar eso, pero déjame decirte que también yo conozco personas que tienen muy lindos frutos, pero sin embargo no se sujetan a las Escrituras. ¿Y qué hacemos con esas personas? O sea, que yo le voy a seguir a esas personas solamente porque tienen un hermoso carácter. Me están diciendo que Yeshua, por ejemplo, es Dios, o que no hay que guardar el Shabbat, o que no hay que guardar las festividades porque eso es solamente los judíos, cuando a ellos se les reveló que eso sigue vigente y que es para todos, que yo entonces le voy a seguir a esa persona porque tiene un hermoso carácter. Entonces no hay que caer en los extremos. Yo conozco gente católica, evangélica, adventista, mormona, que tiene pero preciosos frutos. Pero eso no quiere decir que su doctrina sea correcta. ¿Me entienden? Y en lo personal quiero aclararles algo. Yo no promuevo ni una doctrina mía. Yo lo que trato de reproducir en los videos es lo que está escrito en la palabra. Solamente transmito lo que dice Yeshua. No lo dice Nazareno de que Yeshua no es Elohim. El mismo Yeshua dice que él no es Elohim. El mismo Yeshua le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló de que yo soy su hijo. Entonces, ¿yo estoy promoviendo doctrina personal? No, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Ahora, porque hay otras personas que siguen con sus conjeturas o sus suposiciones de que Yeshua sí es Elohim, ¿yo los voy a condenar y matar por eso con mi lengua? No, mis hermanos, yo no soy el juez de la Torá. Lo único que queda es hacer por esas personas, orar. Y no bloquearlas ni maldecirlas y dejarnos, salvo que sea una persona que te dice que es creyente y te dice obscenidades irreproducibles. Como personas que se autoproclaman profeta de Dios y tienen un vocabulario peor que un inconverso. Porque vos le das tus argumentos contrarios a los que ellos plantean. Yo me banco que un creyente me ataque y me diga falso profeta, hereje, pero cuando ya me empieza a decir malas palabras, a mí realmente me hace ruido. ¿Realmente es un creyente? ¿De verdad? Está hablando peor que un mundano. Y eso también tiene referencia con lo que habla Santiago, de que no nos hagamos amigos del mundo, porque si no nos comportamos como enemigos de Dios, enemigos de Elohim. Entonces, cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, incluso lo que pensamos. Hermanos, ustedes no se dan una idea de lo atacado que soy yo.
con mi pasado. Y eso es un ataque de Satanás. Puede ser también propio de la concupiscencia, como dice el autor de la carta Santiago. Pero qué casualidad que cuando yo me pongo a estudiar la palabra o quiero escuchar a otros hermanos que están mucho más instruidos que yo en el conocimiento de Yahweh y de Yeshua, y vienen imágenes. Y por supuesto, uno la tiene que reprender, o como dice aquí la palabra, humillado delante de Yahweh, y Él los exaltará. O acérquense a Elohim, y Él se acercará a ustedes. O por ejemplo, así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador, y Él huirá de ustedes. Se va a ir tarde o temprano. Se va a ir tarde o temprano. Pero nosotros tenemos que creer que Él se va a ir. Y se va a ir. Porque en el nombre de Yeshua se dobla toda rodilla, lo que están en los cielos como lo que están en la tierra y debajo de la tierra, porque esa autoridad le dio el único Dios vivo y verdadero a Yeshua, a su Hijo unigénito, su primogénito. Y nosotros, en el nombre del Mesías, vamos a pisar serpientes, escorpiones, pero sin dejar de guardar Torah, por supuesto. ¿Me entienden? Entonces, no nos hagamos jueces de la Torah. Nosotros no fuimos llamados a ser jueces de la Torah, fuimos llamados a ser obedientes a la Torah, comenzando bajo la gracia de que no somos salvos por nuestros méritos, sino por los méritos del Hijo del Eterno, el soberano, el amado de las naciones. Amén. Ruego que el Eterno le hayas hablado, y no yo. Y si fue mi carne, les pido con muchísimo amor que oren por mí. Y como dice mi hermano Isaac Salina de Chile, vuelves a rugir en luz, salvajes vientos. Vuelves a decir que me amas. Me parece que no quieres que me olvide, que tienes buenos pensamientos para mí. León indomable, Hijo del Eterno, la nada se hizo todo cuando cantabas. Tu mirada hace temblar constelaciones, tu suspiro hace derretir el más frío de los corazones. Fiel y verdadero, temible y tierno, puedo recostarme entre tus cabellos. Tu mirada hace temblar todo por dentro. Tu suspiro apacible trae vida a lo que estaba muerto. Amén. Amén. Yeshua trae vida en nosotros. De lo que estaba muerto, Él lo trae a vida. Como lo hizo a Pablo. Lo trasladó de las tinieblas a la luz admirable. En realidad, el Padre trasladó a Pablo
que perseguía a los primeros creyentes de Yeshua de las tinieblas a la luz admirable en el reino de su Hijo. Muchas bendiciones, amados hermanos. Mediten en esta palabra que está en Santiago 4, del verso 1 al verso 12, por favor, y entendamos que somos hijos de Yahweh. Apropiémonos de eso y demostremos con frutos que tenemos una emuná, una fe viva, obediente al Padre y al Hijo, porque la comunión es con el Padre y con su Hijo. Shalom y feliz Shabbat, feliz Shabbat. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga misericordia de ustedes, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Amén y amén.